Vamos a ir a la imagen, correcto, que sigue, que es esta que coloco siempre cuando inicio un tema, porque todos los temas de la palabra de Dios tienen que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Cada tema de la Biblia, cada tema de la Escritura, tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Por eso en este caso Dios nos revela la más grande promesa. Esta promesa maravillosa que Dios tiene para nosotros de hablarnos de que Él no nos ha dejado, ha subido al cielo, está a la diestra, está intercediendo por nosotros, pero muy pronto volverá. Y lo que estamos viviendo hoy en este mundo nos muestra que muy pronto el Señor regresará. Quizás, querido amigo, querida amiga, querido hermano, estamos en la recta final de los acontecimientos que sabemos proféticamente se van a dar. Un anticipo solo de algunas cosas que he escuchado en YouTube, gente que pregunta. Ustedes habrán escuchado acerca de personas, inclusive predicadores, pastores muy conocidos que hablan acerca del 2031, de la segunda venida, el 23 de septiembre, por allí salieron hablando que comenzaría la ley dominical. Ahora he escuchado también, y ustedes pueden escuchar, seguramente lo habrán hecho, la verdad no lo aconsejo, pero hay muchísimos que salen a hablar especialmente colocando fechas. Algunos dicen que ya dentro de la palabra de Dios claramente nos dice, siempre habrá en la iglesia, dice Elena G. de White, movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados, nadie los envió. Bueno, sí, los envió uno, que es el enemigo, para confundir. Establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Miren lo que dice Apocalipsis 10, versículo 5 y versículo 6. Allí tenemos esta profecía tan nuestra, que es parte de nuestra identidad adventista, que nos habla acerca del gran chasco de 1844. No vamos a estudiarla ahora, solamente lo pincelo y un detalle. El ángel que aparece aquí, ¿no es cierto?, que es Cristo, en el versículo 5 y versículo 6, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No había más, no iba a haber más tiempo a partir del cumplimiento de esta profecía que era en 1844, 22 de octubre. O sea que nadie puede colocar fechas. Por eso dice Elena G. de White, inspirada por Dios, que corren sin que nadie los haya enviado. Bueno, sabemos quién lo envió, quién confunde la mente. A veces se colocan fechas con el deseo de entusiasmar y de alguna manera generar seguidores que escuchen, que se entusiasmen, mensajes alarmistas, pero en realidad nada de eso es correcto. Por eso dice Elena G. de White, termina diciendo Mensajes Selectos, tomo 2, página 96, el enemigo se regocija con este proceder. ¿Quién es el que se regocija? El enemigo. Porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. O sea, un consejo, no presten atención a esas cosas. Ninguna persona, dice Mensaje Selecto, tomo 2, ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie la autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Aparte, quiero comentarte algo, querido hermano. No importa cuándo venga Cristo, en realidad queremos que venga pronto. Pero si mañana cierras los ojos, mañana será tu día, porque en tu tiempo se detiene. Cierra los ojos, es un pestañear y los vuelves a abrir. De que lo cerraste a que lo abriste, podrán haber pasado 10, 5, 30 años. Adán lleva 6.000 durmiendo. Y cuando se despierte será como un instante para él. La muerte no afecta a los muertos. La muerte afecta a los que quedan. Porque el muerto nada sabe, está dormido. Es un sueño. Jesús lo dijo de Lázaro. Lázaro duerme. Jesús nunca dijo Lázaro está muerto, sino que Lázaro duerme.
Y en testimonio tomo dos. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Querido amigo, querido hermano, este tiempo en que estamos viviendo, este tiempo de cuarentena y que quizás dure mucho tiempo, aparentemente, es una oportunidad que Dios nos da para reconsagrar, para leer quizás más que nunca. Cuando no sepas qué hacer, lee. Toma Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, el conflicto de los siglos. Lee la palabra de Dios, lee. Lo puedes hacer combinado el Espíritu de Profecía con la Biblia. Leamos, crezcamos, porque vendrán tiempos en que será necesario tener guardado en nuestra mente, atesorado las promesas de la palabra de Dios. Bien, vamos a hablar un pincelazo acerca de la rapidez de su venida. Para eso vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36. Lucas capítulo 21. Muy bien. Allí en el versículo 36 de Lucas, 33 de Lucas 21, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Correcto, que no seamos sorprendidos en el descanso que Dios puede permitir en nuestras vidas haciendo cosas incorrectas. Nosotros debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Esa es la invitación que hace San Pedro en el capítulo 3, cuando habla justamente de la segunda venida y de la destrucción del mundo. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo. La imagen del lazo es quizás el cervatillo, el ciervo que está allí pastando con sus orejitas, tratando de percibir si algo, un peligro se acerca, pero el lazo no hace ruido, el lazo va en el aire hasta que enlaza en el cuello. Una vez que lo enlazó, ya está. La rapidez, cuando él se dio cuenta, ya estaba enlazado. Que no nos ocurra eso, querido amigo, querido hermano. Y el versículo 36, un consejo precioso de la palabra de Dios, dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice en Exaltada Jesús, diciembre 8, la devoción de Nena G. de Huay: las agencias del mal combinan y consolidan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Bueno, nosotros somos testigos de este cambio, porque hace 6 meses usted y yo no imaginamos tener que vivir con un barbijo, no poder ver a hijos o a parientes que están quizás hasta en otra provincia, nada más porque no se puede cruzar. Tener que salir a comprar y no poder salir a comprar si no tenés número par o impar, como sucede en muchos lugares. Correcto, confinados en los hogares. Por eso termina diciendo allí en rojo: y los movimientos finales serán rápidos. Quizás, querido hermano, quizás estemos ya en la recta final del pronto regreso de Jesús. ¿Cuándo será el tiempo para reconsagrar nuestras vidas? Hoy es el tiempo. Si escucháis hoy su voz, no endurezcas el corazón, no te dejes atraer por los afanes de la vida, ¿correcto? Sino meditá, pensá, pedile a Dios que te ayude, que nos ayude a poder tener una conciencia clara del tiempo en que estamos viviendo. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos en una hermosa devoción que es Maranata, que cuenta toda la historia, ¿no es cierto?, desde la caída de Satanás hasta la restauración por Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la parte final en estos sábados, 5 sábados que vamos a ver? Bien, algunas revelaciones sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a ir avanzando. Si yo preguntara
a usted, querido hermano, ¿de qué punto cardinal regresará Jesús? ¿Del norte, del sur, del este, del oeste? Cuando esto lo he hecho, cuando todavía se podía ir a las iglesias, y esperemos que dentro de poco podamos volver a asistir. Algunos lugares ya se están abriendo. Y he preguntado esto, hay casi un silencio. Como pueblo de Dios deberíamos responder al unísono. Nosotros tenemos que saber de dónde viene, porque la Biblia, el Espíritu y Profecía nos revelan, Dios revela a su pueblo de qué punto cardinal el Señor Jesús vendrá. Aquí yo vivo arriba de la montaña, en el cerro Piltriquitrón, que tiene cerca de 2.200 metros de altura y unos 15 kilómetros de largo. En la ladera de esa montaña, un kilómetro arriba prácticamente, allí estoy ahora en este momento en mi casa, un predio de más de media hectárea. Si miro hacia el Piltriquitrón, estoy mirando al este. Y yo cuando miro para allá, ahora está nevado arriba, cuando miro para allá, suspiro, porque de ese lugar el Señor Jesús vendrá con todos sus ángeles muy pronto. Del este, correctamente del este. Y tenemos dos textos bíblicos, Mateo 24, 27. Mateo 24, versículo 27. Dice allí, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, de la misma manera será la venida de Cristo. ¿El relámpago que sale de dónde? Fíjense, del oriente, correcto. El oriente es el este. De la misma manera, Cristo vendrá desde el este, en este caso desde allá para mí, correcto. Frente a mí está el este. El Señor Jesús vendrá desde el este. Isaías 43:5 también nos revela, allí en Isaías, en el capítulo 43, versículo 5, en un texto que a veces cuando se lee parece un poquito complicado para entender. Y dice allí, 43, versículo 5, discúlpeme. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y uno lee este texto y dice, ¿cómo será? Bueno, vamos a diagramarlo un poquito. Acá está. Ahí tenemos el planeta Tierra, visto desde este punto. Tenemos el este por un lado, a la derecha de la pantalla, el oeste del otro lado, u occidente, norte y sur. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, del oriente traeré tu generación. ¿De dónde viene Cristo? Del este. ¿Y qué generación trae? Querido hermano, trae la generación de nuestra familia. Nosotros somos peregrinos, dice San Pablo allí en Hebreos. Tenemos una patria, no es esta. Los seres amados van yendo al descanso y van siendo guardados para ese lugar maravilloso, para el cielo. Y desde el cielo Jesús viene del este. La generación que trae es nuestra familia. Tú y yo, al guardar el sábado, al ser hijos de Dios que guardamos sus mandamientos, nos unimos a un universo, a la familia universal. Por eso cada sábado somos mucho más, no menos. Cuando yo iba a la iglesia hace muchos años con mis hijas pequeñas, un día mi hija me dijo, pero toda esta gente, miraba desde la ventanilla del colectivo, toda esta gente no va a la iglesia. Y es cierto, uno se sentía que era tan poquito, unos 60, 70 hermanos, 100, comparados con los 8.000, 9.000 millones de habitantes del planeta. 20 millones de adventistas, un grano de arena. Pero no es así, hermano, porque nosotros somos mayoría, el universo entero es nuestra familia. Y Jesús trae esa familia, la generación desde el este, y nos recoge desde el occidente. ¿Por qué? Porque Él está frente al oeste, y de allí nos recoge del oeste hacia el este. Bien, ¿cuál será el estado de ánimo de los que anhelaron su venida? Algunos textos conocemos, pero miren qué curioso. Vamos a buscar 3 textos bíblicos preciosísimos. Uno es Isaías 25:9, que lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Cuando dice allí el texto, y se dirán aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación, porque le hemos esperado. Repite el texto bíblico, fíjense ustedes, allí en el versículo 9, 2 veces, le hemos esperado, y termina diciendo, ¿no es cierto?,
este Jehová a quien hemos esperado. 2 veces repite la palabra esperar, el verbo esperar. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer y yo tenemos que hacer en este periodo de la historia del mundo tan solemne, tan en la recta final de la venida del encuentro con Cristo, es prepararnos, es esperarlo, estar velando en todo tiempo, orando. Esa es nuestra tarea. No preocupados, querido amigo, no preocupados por la situación, porque Dios puede manejar las situaciones sin ningún problema. Dios no es Dios de situaciones, aunque Él interviene. Dios es Dios de salvación. Dios quiere salvar tu familia, quiere salvar tu vida. Y necesita que le abras tu corazón. Él no va a abrirlo. Necesita que tú le entregues, que yo le entregue cada día mi corazón. Pero dice que nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. ¿De qué manera? Miren el Salmo 126, versículo 1 y versículo 2. Qué precioso que es este pasaje con respecto a lo que viviremos cuando Cristo venga en su segunda venida. 126, versículo 1 y 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Sí, querido amigo, el mundo en que vivimos nos trae dolor, angustia. Jesús dijo, ¿no es cierto?, en su palabra, en el mundo hallaréis que aflicción. Job dice que el hombre nace para el sufrimiento. Sí, estamos en un mundo donde hay más lágrimas que sonrisas muchas veces. Y si no te llegó la prueba, ya va a llegar, porque todos tenemos que ser probados. Pero la palabra de Dios dice aquí que en ese momento, en ese día maravilloso cuando Dios nos restaure, nos lleve, ¿no es cierto?, de la cautividad de este planeta también, porque tiene una doble aplicación este texto, para Israel en su momento y para el Israel espiritual que se prepara para el encuentro con su Señor. Dice aquí el texto bíblico, seremos como los que sueñan, pero ya no será un sueño, será una realidad. Y nuestra boca se llenará de risa. Ya no habrá lágrimas, sino solamente lágrimas de alegría. Qué belleza, qué día. Y Malaquías 4.2 lo termina expresando. Malaquías está allí antes de Mateo. Malaquías 4.2 lo termina expresando en forma preciosa, más los que han tenido la oportunidad de ver a una ovejita, a un animalito, un ternerito saltar de alegría. 4.2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una vez vino un becerro saltar, es muy simpático, con mucha energía lo hace, ¿correcto? Bueno, así saltaremos. Nuestra boca se llenará de risa y ya no será solamente un sueño que se despierta cada mañana para volver a comenzar con las cargas del día y responsabilidades, contratiempos, angustias y algunas alegrías también, pero mayormente a veces tristezas. ¿Por qué? Porque el Señor transformará esta vida y transformará todo a nuestro alrededor para que sea una dicha eterna y feliz. Una pregunta rápida para que respondas en tu mente. ¿En qué lugar de la tierra descenderá Jesús en la segunda venida? ¿En Europa, en Norteamérica o en el Monte de las Olivas? Cuando he preguntado esto en las iglesias, algunos por allá dicen el Monte de las Olivas. O algunos por ahí puede decir, pero no, hermano, nosotros esto lo tenemos que saber bien. ¿Por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses, allí capítulo 4, versículo 13 al 18, nos dice la palabra de Dios maravillosamente. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes de la misma manera que los otros que no tienen esperanza. ¿Correcto? Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que descansan en Él. Amén, qué promesa bellísima. Por eso dice San Pablo, allí que lo dice en palabra del Señor, que el mismo Señor vendrá con voz de trompeta y llamará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que quedamos, dice allí en el relato de capítulo 4, 13 al 18, no nos vamos a adelantar al encuentro con Cristo
en el tiempo con los que durmieron. No, ellos van a resucitar y juntos ambos seremos llevados ¿a dónde? A la presencia del Señor. Escuchen bien, en el aire, dice el texto bíblico. Vamos a ver ese texto puntualmente. Tesalonicenses, capítulo 4. Dice allí, en el versículo, si no me equivoco, es el 16 o 17, dice así. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este detalle es más que importante, querido hermano. ¿Por qué? Porque el mundo evangélico también espera la segunda venida de Cristo. Muchas denominaciones cristianas esperan la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Algunas no, pero la mayoría sí. Hasta en el credo católico está creo en aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sin embargo, los detalles de la segunda venida, que viene del este, que viene con todos los ángeles, ¿no es cierto?, que viene después de la caída de las plagas sobre la tierra, que lo vamos a ver, ¿correcto?, y que no lo vamos a recibir acá en tierra porque Cristo no toca tierra, sino que le recibiremos en el aire, no se tienen en cuenta, porque no se estudia, no se profundiza la palabra de Dios. Pero los detalles que Dios nos ha dado son para que nosotros no seamos engañados, porque la palabra de Dios dice que Satanás tratará de engañar, si es posible, aún a quién, a los escogidos. Correcto. Antes de que regrese Jesús, ¿qué intento engañoso hará Satanás? Aquí está el punto. Es increíble que estas cosas se interpreten tan mal, aún dentro del mundo creyente o llamado cristiano evangélico, pero es porque siempre sucede lo mismo. No hay un estudio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Velad en todo tiempo, orando, escudriñad las Escrituras, tiempo para crecer. Vuelvo a decirte, hoy es una oportunidad para crecer. Con esta cuarentena, con esto que está sucediendo, muchos se han apagado dentro del pueblo de Dios. Que no te suceda eso. Si estás desanimado, cuéntaselo a Dios. Pero cada mañana coloca tu despertador para tener tu relación personal. No dejes nunca de comenzar el día entregando tu vida a Dios y abriendo su palabra. Antes de que Jesús regrese, ¿qué intento engañoso hará Satanás? Mateo 24, versículo 23 al 27. Allí, Mateo 24, dice así entonces, el versículo 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Querido amigo, cuando aparezca el anticristo, ¿correcto?, aparecerá en televisión, ante los gobernantes de la tierra, y bueno, será un momento en que el pueblo de Dios también vivirá una angustia muy importante, y entonces hay un deseo ferviente de poder ver a Jesús, y lo va a imitar de tal manera tan bien, tan tierno, tan dulce, con tanta presencia y con tanto poder hasta haciendo milagros, que engañará, si es posible, a los escogidos. Pero Jesús nos dice, allí no salgáis, no miráis, no prendas la televisión, seré hoy para verlo, porque quizás caigas postrado frente al televisor. Cuidado, porque el engaño va a ser poderosísimo. Y dice Jesús aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. O mirá, está en el canal tal, no prendas la televisión. Porque como relámpago, y repite el texto que leímos hoy, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Si hay un relámpago que sale del este y se pone en el oeste, todo el mundo lo ve. Si no tuvo la vista mirando al cielo, la iluminación es un fogón que lo ve. Todo el mundo lo vería, no me lo tienen que contar. Cuando Cristo venga en su segunda venida, será para todo el mundo. Todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7, correcto. Sin embargo, la venida del anticristo no será así. Te tendrán que anunciar porque será física y local en un lugar de la tierra. Bien. Pero vamos a avanzar un poquito más. Dice allí,
El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia, cuando dice la iglesia, no está hablando de la iglesia adventista, el espíritu profecía en este contexto, está hablando de la iglesia cristiana general, el mundo religioso. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El grito de triunfo repercutirá. No son 3 o 4 locos que están diciendo esto. Es la gran masa del cristianismo, de las iglesias que por mucho tiempo esperaron. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no podemos participar de eso porque ya estamos informados por la palabra de Dios que ese es un engaño porque Cristo no tocará tierra cuando venga. El pueblo, dice, que está en pantalla, se postrará en adoración delante de él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Escuchen ahora, su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. Ustedes han escuchado quizás en YouTube, en unos lugares, como líderes espirituales del mundo, no voy a dar nombres, hablan con tanta ternura, distorsionando la palabra de Dios. Y la gente que no abre la Biblia para corroborar, se traga todas esas mentiras. En tono amable y compasivo, sigue diciendo la cita, enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Mezcla la verdad con el error. Y escuchen ahora, cura las dolencias del pueblo. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ver una persona en una silla de ruedas y de pronto levantarse y saber que ese milagro es hecho por Satanás? Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por el conflicto de los siglos, página 682. ¿Qué momento será ese, querido hermano? ¿Qué momento? ¿Te estás preparando para ese momento? Mira, yo te voy a decir algo. Esto de la cuarentena, esto del coronavirus está todo armado. Seguramente que está todo armado. No voy a dar detalles, no tengo tiempo de explicarlo. Pero más allá de eso, si está armado o no, Dios lo quiere usar. Dios quiere usarlo para que nosotros entendamos lo que es no poder reunirse. Esto es una prueba anticipado lo que va a venir dentro de poco. Hoy no nos podemos reunir, bueno, llegará el tiempo que no nos podemos reunir en las iglesias. Llegará el tiempo en que no podamos adorar juntos. Y quizás no tengamos ni siquiera este medio para hacerlo. Porque nadie esperaba lo que está sucediendo. Y también podemos esperar cualquier cosa, porque el príncipe de este mundo tiene poder para hacer esas cosas. Vamos a pasar para distendernos un poquito una curiosidad. Y te pregunto, ¿qué consecuencia del pecado llevaremos al cielo? Pero hermanos, aquí, ¿cómo va a decir? No hay ninguna consecuencia. Sí, hay una consecuencia del pecado que llevaremos al cielo. ¿Cuál es? Bueno, es la estatura. ¿Cómo es eso? Presten atención, qué interesante. Todos salen de las tumbas, dice el conflicto de los siglos 702, todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Doña Juana, don Juan, don José, no se angustie si usted mide 1,20 m, 30, 40 o 50, no se preocupe. ¿Por qué? Preste atención. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada es de soberbia altura. Recuerdan que Adán, cuando resucite, tiene cerca de 4 metros, el doble de la estatura normal. La raza humana se ha degradado, dice el conflicto de los siglos. Es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo del Hombre, o sea que Cristo, cuando venga, va a tener más de 4 metros. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respeto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud.
abuelo que estás escuchando, que quizás ya tengas 90, o alguno que lo escuche por YouTube o donde sea, no te preocupes, cuando resucitemos tendremos plena juventud, en la lozanía, la fuerza de la juventud. ¡Qué maravilla! Pero con la estatura en que fuimos al descanso. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, en rojo ahora, precioso, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Doña Rosa, don José, don Juan, vamos a crecer, no se preocupen. No es que todos vamos a ser exactamente de la misma altura, porque también está lo hermoso de las pocas diferencias, pero no va a quedar con el 1,50 m, sino que vamos a tener una altura mayor a los 3 metros, 3,5 metros. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Hermanos queridos, qué plan maravilloso tiene Dios. Ya lo tiene todo detallado. Lo único que está haciendo es informarnos a nosotros a través de la Biblia y el Espíritu Profecía como pueblo de Dios, los planes que ya nada va a cambiar, ya lo tiene designado el Señor. Bien, un pensamiento en el medio antes de ir a la parte central. El arrebatamiento secreto se habla mucho. Miren, ustedes ven en YouTube un montón de películas cristianas, que de paso la mayoría no lo son, un drama común de la vida, hasta delincuentes, pero de pronto algunas en oración ya le colocan película cristiana con tal que usted se coma 1 hora y media de Hollywood. Bueno, no importa. Pero muchos religiosos piensan que Jesús se le llevará a los suyos a través de un arrebatamiento secreto y que los que quedan vivos en un tiempo de segunda oportunidad. Nada de eso es verdad. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de consagración. Si escucháis hoy su voz, no endurezcas. Escuchá la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo demás es verso, es mentira, es engaño. ¿Qué dicen las Escrituras sobre esto? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice 2 de Pedro 3:10, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Nadie es llevado a la presencia del Señor, lo leímos en Tesalonicenses. No precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, seremos arrebatados juntamente con ellos. Para eso Dios designó un día, cuando Cristo venga en su segunda venida. Bien, y ahora vamos a la parte central e importantísima. ¿Cuántas resurrecciones habrá cuando Cristo venga? ¿Y en cuántas etapas se realizarán? Bueno, a veces algunos dicen 2 resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Está bien, es cierto, en general es así, pues no hay otro, o sos justo o sos impío. Muy bien. Pero ¿cuántas resurrecciones habrá en etapas? Bueno, ahora vamos a ver, porque en realidad va a haber 3 resurrecciones. Y vamos a explicarlo ahora. ¿Con qué texto? Bueno, lo vamos a explicar con 2 o 3 textos. Primero, ¿se acuerdan? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y también lo verán, ¿quién? Los que le traspasaron. Allí en la palabra de Dios, cuando Jesús estaba siendo juzgado por Caifás, por Anás, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora, paréntesis, te lo confirmo, te lo aseguro, desde ahora veréis ver venir al Hijo del Hombre en gloria y majestad. O sea, Caifás, Anás, todo ese séquito que no se arrepintió, más lo que le traspasaron no solamente en ese momento, sino en la historia humana, dice el G. de White, resucitarán para ver a quién, contra quién pelearon acérrimamente, contra quién pusieron su energía en la vida para pelear contra Cristo. Bueno, ese que está viniendo en las nubes de los cielos es aquel que ellos crucificaron de alguna manera física o en su batalla espiritual. Los que le traspasaron son una parte de la resurrección especial en la primera resurrección, que es la de los justos. Ellos también resucitan. Aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, pero también los que le traspasaron.
Los justos, primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16 que leímos, resucitan todos los justos, junto con ellos los que están vivos salvos, son llevados al cielo en la presencia del Señor. Los impíos que quedan vivos, que Apocalipsis 6, 17 dice que corren desesperados, que los trague la tierra porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá estar en pie, mueren con el fulgor de la venida, como vamos a ver en un instante, junto con los impíos que le traspasaron, que ven la segunda venida de Cristo, pero son muertos por el fulgor de la venida. Y ahora vamos al texto central, que es Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Texto que maravillosamente utiliza Nena G. de White para explicarnos justamente esto que quiero compartir con ustedes, que es muy importante. Y voy a decir por qué es importante. Hace muchos años, 40 años atrás, visité un abuelito adventista en el hospital. Estaba muy mal. Y él con lágrimas dijo: yo esperaba poder ver venir a mi Señor. Toda la vida esperé ver la venida de Cristo y ahora voy al descanso y no la voy a poder ver. Y yo no tenía palabras en ese momento porque no conocía este tema. Recién entraba, hace un año y pico, aunque estudiaba mucho, este punto no lo había visto todavía. Lo iba a ver un par de años después, a comprenderlo. Y el abuelito se fue al descanso. Si yo supiera lo que hoy les voy a explicar, y que usted más de uno lo sabe, bueno, podría haberle hablado al abuelito y decirle: no, abuelito, no es así. Bueno, ¿cómo lo dice Daniel capítulo 2, capítulo 12, versículo 2? En primero, el 1 vamos a leer primero. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando de la segunda venida y la angustia de Jacob. Y muchos, presten atención, el secreto aquí está en la palabra, lo voy a poner en pantalla, muchos, ese es el secreto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Serán despertados. Unos, no todos, unos para vida eterna, no todos, unos, muchos, no todos. Y otros, no todos, muchos, no todos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que le traspasaron están dentro de vergüenza y confusión perpetua, porque en la segunda venida de Cristo no hay resurrección de los impíos, solamente de los que le traspasaron. Los que se perdieron quedan dormidos hasta después del milenio. Ya lo vamos a ver en el transcurso de los sábados siguientes. Pero aquí resucitan muchos, unos, no todos, muchos de los que se perdieron y muchos de los que se salvaron. Fíjense ustedes qué interesante. Elena G. de White explica que hay una resurrección primera de 1844 hasta el último fallecido. E instantes después, ya cuando Cristo está en la nube del cielo, ahí detenido, los que le resucitan, de 1844 hasta el último fallecido, para ver todo el proceso de la segunda venida, junto con los que le traspasaron, paralelamente. Jesús le había dicho: de cierto te digo, me veréis ver venir, o sea, todo el proceso de la venida, en gloria y majestad, le dijo a Anás y Caifás. Ese evento de todo el proceso de la venida lo van a ver los que murieron en el mensaje del tercer ángel, aquellos que predicaron la segunda venida de Cristo. Dios no va a permitir que se pierdan de ver la segunda venida, aquellos que predicaron toda su vida. O sea que hay una resurrección parcial, ¿correcto? Ahora vamos a ver con las citas, de 1844 hasta el último fallecido, paralela con lo que le traspasaron. Y entonces después, cuando Cristo ya se tiene y llama, resucitan desde Adán hasta 1844. Vamos a ver esto en esta ilustración y después vamos a leer las citas del conflicto de los siglos y de historia de la redención. Vamos aquí a tener presente que son muchos, la palabrita allí que aparece en Daniel 12:2, no todos. ¿Cómo lo explica? Vamos a dividir la tierra en dos, colocamos arriba los muertos salvos para ser más práctico y abajo los muertos perdidos. Este es el momento en que Cristo está por venir. Resucitan primero los que le traspasaron al mismo tiempo, pero no lo hago para no confundir, resucitan los que le traspasaron. Ahí están resucitando los azules, que son los que le traspasaron. Aquí en el este
en la derecha de su pantalla, no hay nada todavía, ¿correcto? Paralelamente, junto con ellos resucitan de 1844 hasta el fin. Muchos de los que se perdieron y muchos de los salvos, no todos, acuérdense. Resucitan allí los azules que representan de 1844 hasta el último que falleció antes de que Cristo venga. ¿Y qué es lo que ven? La señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30. No las señales, si usted lee el texto de Mateo 24:30, dice lo siguiente. Dice así, 24, versículo 30. Ahí se los leo. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. O sea, todo el proceso de la venida lo van a ver estos dos grupos, acá en este caso. Ahora vamos a ver las citas, pero presten atención. Dice el texto bíblico: aparecerá la señal. Hay una señal. ¿Cuál es esa señal? La nube del tamaño de la palma de una mano, una nube gris, dice el conflicto de los siglos. De paso, es la misma nube que vio Elías cuando oró por lluvia, y allá en el este vio una nube como la palma de la mano, y ya le bastó para saber que Dios cumpliría su promesa. La señal de que el Hijo del Hombre viene es esa nube en el este del tamaño de la palma de la mano gris. Tanto los que le traspasaron como los que murieron predicando la segunda venida, podrán ver todo el proceso de la venida. Y allí aparece Cristo, allí se acerca a la tierra, y entonces allí se detiene y llama, y entonces resucitan desde Adán hasta 1844. Cuando resucitan, ahí lo tienen al Señor detenido en el aire, allí enviando sus ángeles para juntarnos en ese viaje maravilloso hacia el cielo. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos, páginas 694 y 695. Sigue un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los sepulcros se abren. Fíjense que esta resurrección se genera por causa de un tremendo terremoto que Dios, por supuesto, permite y abre las tumbas que Él decide. Y muchos, acá citan en Ángel de Juárez, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, usted y yo, querido hermano, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Conflicto de los siglos. La 695 dice: los que le traspasaron y los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarla en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Qué dice en Historia de la Redención paralelamente con estos pasajes que estamos leyendo? Historia de la Redención es un libro que resume los 5 libros del Gran Conflicto, pero que tiene citas inéditas que no aparecen en la colección de 5 tomos. Y dice así: hubo un gran terremoto, Historia de Redención 408. Se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron, ¿qué? El sábado, el movimiento adventista del séptimo día, para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Querido amigo, has creído en la segunda venida, has guardado el sello de Dios, el Señor te permitirá ver, nos permitirá ver todo el proceso de la venida. ¡Qué maravilla! Y entonces, en la página 698 del Conflicto de los Siglos, ahora habla del otro pedacito de la resurrección que evidentemente se produce un corto tiempo después, lo que tarda el proceso entre la nube como la palma de la mano gris y cuando Cristo ya se detiene en el aire. ¿Cuánto llevará eso? No lo sé. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre, porque estudian la Biblia y saben que Mateo allí habla de la señal y el Ángel de Juárez explica que es la
una nube de la palma de la mano gris en el este. Resurrección completa, conflicto de los siglos. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamará a los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. La primera resurrección de los que le traspasaron y de los que resucitan de 1844 en adelante, se produce con un terremoto, dice las citas que leímos. Y aquí, esta se produce por la voz de Cristo, que dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. ¡Qué belleza! Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Quizás tu padre, tu madre, tu esposa, algún hijo, no lo sé, un hermano. Ese es el gran día, querido amigo. Dice Conflicto de los siglos 702, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Se puede imaginar eso? La tierra es sacudida, repercute en la tierra las pisadas de miles y miles de millones de hijos de Dios. Amén. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitadas en prolongada y alegre aclamación de victoria. Quiero ir cerrando con este pasaje de Segunda de Pedro. Y te pregunto lo mismo que Pedro. Me lo digo para mí, que también lo necesito. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué vamos a esperar, hermano? ¿Cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo. Ayer era el tiempo. Si ayer lo perdiste, no pierdas hoy. Si ayer no leíste la palabra de Dios, no tuviste comunión con Dios, los afanes de esta vida te absorbieron, escuchá lo que dice Cristo. Cuidado, velá por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros, sobre nosotros, ese día. Puesto que sabemos que todo esto ya está determinado por Dios, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Jesús, querido hermano, regresa muy pronto. Prepárate, prepara tu familia. Hagan el culto todos los días en familia, junta a tus hijos. Un día tus hijos se van de tu casa, pero no tienen guardado en su memoria, en su registro, en su chip interno, que el culto familiar está faltando. Estás educando para la eternidad. No eduques solamente para este mundo. Fíjate, hoy los que están haciendo carreras, ¿cuántos han dejado? Algunos ya no pueden estudiar, no pueden pagar porque la economía se ha quebrado en tantos hogares. Lo perecedero no vale, lo que es eterno es lo que vale. Y lo eterno está en el consejo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo con todo mi corazón y que el Señor nos motive con todas estas promesas y detalles importantes para que no seamos engañados. Un fuerte abrazo con toda mi alma, que Dios te bendiga grandemente, hermano.